Bueno, muy bien, saludos, queridas estudiantes. Mi nombre es Darwin Balmore Franco Gallego, soy su docente de lengua castellana. Esperando que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos entonces a estar profundizando en uno de los temas más interesantes, eh, genuinos dentro de la lingüística misma y del lenguaje como tal, que es el tema de que incluso se encuentra incursionando, incluido en el tema de los niveles de lenguaje. Y el tema concretamente es el nivel léxico semántico. Como ustedes muy bien recuerdan, a mí me gusta mucho entonces realizar una contextualización de los conceptos para que quede eh, mayor claridad de dónde viene un tema en especial. Entonces, el día de hoy vamos a estar profundizando en esto. Eh, Vamos a entrar a esta presentación. La presentación yo ya se las estaré compartiendo entonces por nuestros canales comunicativos, que son en este caso el Google Classroom, eh, y que de alguna manera le va a estar sirviendo para procesos académicos, pedagógicos y evaluativos con posteridad. El día de hoy entonces vamos a hablar un poco acerca de todos los niveles de lenguaje, pero vamos a hacer énfasis en lo que es el nivel léxico semántico, sobre todo en la parte de la semántica. Entonces, primero que todo, en términos lingüísticos, existen diferentes niveles de lenguaje. Ya lo hemos desarrollado en algún momento, pero siempre va a ser importante estar recordando esta parte. Son 4 niveles de lenguaje. Tenemos entonces al nivel léxico-semántico, que es el que vamos a estar profundizando el día de hoy. Recordemos específicamente la parte de la semántica. El nivel morfosintáctico, fónico-fonológico y el nivel pragmático. Vamos a pasar por cada uno de ellos haciendo una breve definición de cada uno. En el nivel morfosintáctico, eh, se dice entonces que este nivel estudia la forma en que se construyen las palabras, prestando atención a sus unidades mínimas, monemas, lexemas y morfemas. Quizás uno de los elementos más interesantes de este nivel es la parte morfológica. Vamos a estar cuestionándonos en cada uno de los niveles, cuál es su relación exacta con el lenguaje. En este caso, hace un análisis, un estudio de lo que es la forma, la morfología del lenguaje mismo. Y para poder encontrar ello, para saber, para darnos cuenta de esto, entendemos entonces que una de las habilidades o la habilidad que se maneja, habilidad comunicativa que se maneja en la explicación del nivel morfosintáctico va a ser la escritura misma. La escritura como manifestación o como parte fundamental en la explicación del nivel morfosintáctico. Eh, y empieza desde lo más mínimo, desde las monemas, lexemas. Empezamos con los grafemas también, los morfemas como tal. Luego cómo pasa las oraciones, la oración simple, la oración compuesta, después cómo pasa el párrafo y después cómo se puede estructurar en un texto completo, pero desde la parte escrita. A eso es a lo que hace referencia el nivel morfosintáctico. Vamos entonces con el nivel fónico-fonológico. Si en el otro se hablaba de la escritura, en este se va a hablar de la oralidad y del sonido del lenguaje. ¿Cómo suena el lenguaje? ¿Cierto? ¿Qué dice la definición? Se encarga de estudiar la producción de sonidos y la articulación de los mismos. Los cambios a este nivel del uso de la lengua se produce solo con el contacto de dos lenguas a lo largo del tiempo. Entonces, parte fundamental de ello es analizar desde el lenguaje cuál es su oralidad, cuál es su sonido. Entonces, mientras en el otro hablábamos de morfemas, en este vamos a estar hablando de fonemas. Viene el nivel pragmático, encabezado o liderado quizás por su máxima pregunta, y es el para qué, ¿sí? La pregunta constante que nos hacemos cuando nos encontramos a un tipo de conocimiento. Incluso el pragmatismo resulta ser una de las ramas filosóficas más interesantes que hace un aporte a las teorías del conocimiento. El ser humano accede a un conocimiento, accede a algo dependiendo de su pragmatismo, es decir, de su funcionalidad, que sirva para algo. ¿Para qué nos sirve el lenguaje? ¿Para qué nos sirve el lenguaje? La eterna pregunta. Pues obvio nos sirve para comunicarnos.
Estudia cómo en la práctica algunas palabras asumen nuevos significados. Ojo que aquí entonces ya está realizando una breve relación con el siguiente nivel de lenguaje, que es el que vamos a estar profundizando, los nuevos significados. Pues es el contexto donde la situación comunicativa tiene lugar, lo que genera el surgimiento de nuevos significados. Y llegamos entonces, hablando de significados, al nivel semántico. ¿Qué se dice de este nivel? Estudia las variaciones de significado de las palabras dependiendo del lugar donde se use. Aquí, una parte fundamental, si es indispensable dentro de la lingüística, entonces nos tenemos que preguntar qué es lo que estudia la semántica. ¿Qué es lo que estudia la semántica? Va a estudiar lo que se conoce normalmente como el signo lingüístico. Para Saussure, según Saussure, o Ferdinand de Saussure, el signo es todo aquello que se usa para evocar otro. Y la ciencia encargada de estudiar estos signos se llama semántica. La semántica, dentro de la lingüística, es una disciplina lingüística que estudia el signo lingüístico. ¿Y de qué se da cuenta? ¿De qué se da cuenta? Que, bueno, primero que todo, básicamente todo lo que nos rodea es un signo. Todo es un signo. ¿Por qué nos dimos cuenta de eso? Porque los lingüistas se van a dar cuenta de eso. Porque el signo debe cumplir con tres elementos fundamentales, tres componentes fundamentales. Y esos componentes se van a encontrar en lo que hoy conocemos como el triángulo semiótico. Este triángulo es una teoría establecida o expuesta por Ogden y Richards y, como su estructura misma lo muestra, emplea tres componentes: un significado, un significante y una cosa, que a partir de este momento lo vamos a estar conociendo como el referente. Pensemos en la cosa ya como el referente. Entonces, un signo lingüístico debe tener un significado, debe tener un significante y debe tener un referente. ¿Pero qué es cada uno de ellos? Bueno, en términos lingüísticos, el significado es una especie de definición. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde se empieza a fortalecer o a mejorar el discurso lingüístico en términos epistemológicos. Y es que el significado no existe un solo significado. Entonces empezamos a hablar ya de dos tipos de significados: el significado connotativo y el significado denotativo. El significado es una especie de definición. Entonces, el significado connotativo es esa definición que se establece a partir de ejercicios individuales, subjetivos, desde la emotividad, desde la experiencia. La parte de la experiencia va a ser un asunto importante, fundamental dentro de la estructuración del significado connotativo. Entonces, para mí, la silla siempre va a ser como un elemento, un ejemplo recurrente en este tipo de discursos. La silla para mí puede significar algo, pero para otra persona puede significar otra cosa. Cuando para mí significa algo y para otra persona tiene un significado diferente, a eso se le conoce como un significado connotativo, porque parte de la subjetividad. Claro, es que para mí significa reposo, descanso, pero para otra persona significa cansancio, significa estrés, ¿sí? Dependiendo de la experiencia del sujeto. Pero para que los procesos comunicativos se desarrollen de una manera asertiva y adecuada, pues tenemos que partir también de significados que surjan desde la convencionalidad social. Algo que es un signo debe significar lo mismo también para todos. Entonces, ahí es donde entra el significado denotativo. El significado denotativo ya no es subjetivo, es un significado más objetivo, es una definición más objetiva, más estandarizada. Surge precisamente de ello, de la convención social. ¿Para qué? Para que los procesos comunicativos se puedan desarrollar de manera adecuada. Es que si para mí silla significa una cosa, pero para otra persona silla significa otra y para otros otra, entonces nunca nos vamos a poder comunicar. No, debe haber otro significado que sea denotativo. En términos coloquiales, esta parte siempre me gusta establecerlo, el significado connotativo es el que nos encontramos en el diccionario, el que nos encontramos en el diccionario. Eso es el significado. Entonces, silla desde lo denotativo
desde lo denotativo, que es lo que encontremos en el diccionario, no sé, es elemento de cuatro patas elaborado en madera, con una estructura fija, en fin, ya el diccionario nos sabrá decir bien una definición estandarizada y correcta de este tipo de signos. Y pasamos entonces al significante. Pasamos al significante. El significante es fundamental dentro del signo lingüístico porque es la posibilidad que tiene el individuo de manifestar el signo, de expresar el signo. Y también tiene dos opciones. Lo puede hacer de manera oral, de manera escrita. Entonces, por ejemplo, con el signo lingüístico que veníamos desarrollando, la silla. El significante oral es aquel que me permite a mí decir silla. El hecho de que yo diga silla, entonces ya me está dando la oportunidad de expresar lingüísticamente su significante oral, silla. Y el significante escrito, y el significante escrito, eh, que es el que podemos entonces escribir. El significante escrito es el que podemos escribir. Vamos a ver por aquí. Por ejemplo, silla. Esto. A eso es a lo que hace referencia entonces el triángulo eh, semiótico de Ogden y Richards. Volvemos al otro elemento, el referente. El referente es entonces ese objeto real al que hace referencia el signo lingüístico. Si decimos silla, entonces es la silla como tal, el objeto como tal. Pero también está el hecho de generar una especie de huella acústica en torno a un signo. Por ejemplo, silla, cuando no estamos en presencia de la silla, pero cuando yo les digo a ustedes ese signo, ustedes sepan a qué me estoy refiriendo, a qué me estoy refiriendo, ¿correcto? A la silla. Bueno, pero en este caso entonces el tema que vamos a estar desarrollando concretamente van a ser los campos semánticos. Van a ser los campos semánticos. Resulta que existen muchos campos semánticos. Vamos a borrar por aquí para que hagamos el ejercicio entero. Muy bien. Entonces, aquí hay una breve presentación. El tema son los campos semánticos. ¿Qué son los campos semánticos? Primero que todo, ¿qué es un campo? Según Pierre Bourdieu, Pierre Bourdieu, el campo es una especie de espacio, escenario, lugar, ¿sí? Cuyas características o característica principal es que es dinámico, el campo es dinámico, el campo es interactivo, es un lugar, es un espacio vivo en donde hay interacciones constantes, interacciones de diferentes elementos. En el caso nuestro, que vamos a estudiar los campos semánticos, ¿qué es lo que interactúan en un campo? ¿Qué es lo que va a estar interactuando en un campo? Pues obviamente van a estar interactuando los signos lingüísticos. Van a estar interactuando los signos lingüísticos. Muy bien. En el caso de la sinonimia, bueno, tenemos entonces varios campos semánticos. Tenemos la sinonimia, la antonimia, la homonimia. Dentro de la homonimia nos encontramos dos tipos de homonimias, las homófonas y las homógrafas. Está la paronimia, están los hiperónimos y están los hipónimos. Los hipónimos. Vamos a tratar de definir, bueno, quizás desde primaria, los grados o los niveles de primaria nos enseñaron a definir estos conceptos de una manera básica. El día de hoy vamos a estar o vamos a tratar de definir estos campos o estos conceptos de una manera lingüística.
desde el discurso lingüístico. Para eso nos vamos a estar apoyando entonces en dos elementos o en dos componentes del triángulo lingüístico, que es el significado y el significante. Y en el caso del significante vamos a retomar la parte oral y la parte escrita para poder definir estos dos, para poder definir las homófonas y las homógrafas. Esto lo vamos a dejar de esta manera para que no nos estemos confundiendo. Entonces, en la sinonimia, yo diría que en los niveles de primaria nos enseñaron sinonimia, antonimia y quizás hasta las homónimas. Pero vamos a estar definiendo entonces esto nuevamente en términos lingüísticos. ¿Qué dice la sinonimia entonces? En términos lingüísticos, es el encuentro, la interacción, ¿sí? La interacción de dos signos en un campo a partir de su significado y su significante. ¿Cómo se caracteriza la sinonimia? Su significado. Bueno, y aquí entra uno de los debates más interesantes dentro de la lingüística, porque algunos lingüistas van a decir que es que los significados, no hay sinonimia exacta, no hay sinónimos perfectos. Es muy improbable esto, es improbable esto. ¿Por qué? Porque si vamos a hablar, por ejemplo, de gordo, obeso, en el concepto o en el signo de gordo nos encontramos quizás unas connotaciones un poco más cercanas, más familiares o despectivas, dependiendo pues sea del caso y del contexto. Mientras que obeso ya es un término un poco más clínico, más médico, con cierta tecnicidad en su discurso. Entonces es muy complejo. Sin embargo, nos vamos a confiar en la simplicidad del discurso, vamos a tratar de que sea lo más simple posible, porque ya lo estamos complicando de por sí. Lo venimos a complicar con este tema del significado y del significante. Pues partamos de que los signos en la sinonimia tienen un significado, van a tener un significado igual, van a tener un significado igual. Y su significante, es decir, cómo se dice y cómo se escribe, su significante va a ser diferente, va a ser diferente. Esto tanto oral como escrito. Por ejemplo, eh, el que habíamos dicho, gordo obeso. Su significado es igual, similar. Su significante gordo y obeso se escribe diferente y se escribe diferente y se pronuncia diferente. Esto. En la antonimia, aquí tenemos que ser muy explícitos y tener mucho cuidado en la definición lingüística de este campo. No basta con decir solamente que es diferente, no basta con decir que es diferente, ¿sí? No solamente es diferente, no, es que es contrario, su significado es contrario. Son dos signos cuyo significado son contrarios, se oponen explícitamente. Si digo gordo flaco, presentan dos significados que se oponen, que son contrarios. Puse la C para representar lo contrario. Eh, si digo que es diferente, pues entonces gordo y computador serían entonces antónimos. Ahí no tendría sentido, ¿cierto? Gordo tiene un significado, computador tiene otro significado, son significados diferentes, pero no por ello son antónimos. Tiene que ser contrario. Y su significante, nuevamente, cómo se escribe y cómo se dice, es diferente. Es diferente. Venimos entonces a la homonimia. Para esto me gusta mucho concentrarme en su definición etimológica. Homo significa mismo, ¿sí? Entonces la homonimia es un campo semántico cuyos signos van a tener ciertas características iguales. Existen dos tipos de homonimias, de homónimos. Están las homófonas y están las homógrafas. En las
homófonas, homo mismo, fonos, es otra raíz, etimológicamente significa sonido. Sonido, ojo que aquí ya nos está definiendo desde su significante. Entonces vamos a escribirlo de una vez. El significante, perdón, la oralidad, el cómo se dice, el sonido de estas dos palabras son iguales. Son iguales. Tenemos igual aquí. Su significado va a ser entonces diferente. Vamos a escribir un ejemplo por aquí de homófonas. Casa, casa. Suenan igual. Suenan, ¿sí? Suenan igual. Pero significa diferente y se escribe diferente. Y se escribe diferente. Las homógrafas, si en el uno nos interesó, en el primero nos interesó su sonido, aquí nos va a estar interesando su escritura. Entonces son dos signos cuya escritura, significante escrito, cuyo significante escrito es igual, es igual. Vamos a escribir y su significado va a ser diferente. El significado es diferente. Vamos a escribir un ejemplo, ¿sí? Gato, gato. Tenemos el animal y tenemos la herramienta hidráulica, ¿correcto? Entonces, vimos que se escribió también, que se escribió igual, se pronunció también igual, pongámoslo igual, ¿sí? Aquí me van a decir, profe, nos vamos a confundir acá. No, recuerden, ¿qué debe prevalecer en las homógrafas? Cuando usted se dé cuenta que se escribió igual, ya eso debe considerarse homógrafo. Si se escribió igual, es homógrafa, ya, parta de ahí. Muy bien, llegamos a las parónimas. Las parónimas es el encuentro, la interacción de esos dos signos lingüísticos cuyo significante, tanto oral como escrito, es parecido. Pongo la P como forma de representación del concepto parecido. ¿Sí? Es parecido, se parecen. Y su significado, obviamente, va a ser diferente. Ejemplo de ello, actitud y aptitud. Se parecen en su pronunciación y en su escritura. Cambió la C por la P. Se parecen. No son iguales, se parecen. Y su significado, pues definitivamente actitud y aptitud son dos conceptos diferentes. ¿Listo? Llegamos entonces al ejemplo, a los campos semánticos para los lingüistas y para muchos docentes de lengua castellana. Hasta yo me puedo incluir también ahí. Estos dos son el ejemplo máximo de lo que debe ser o de lo que es un campo semántico. ¿Por qué? Porque debe establecer un campo, esto mismo, un campo, un lugar. Y dentro de ese lugar hay interacción de diferentes signos. Entonces, en este caso, los hiperónimos van a surgir como conceptos generales. Son conceptos generales. Digámoslo más bien así. Es dibujar una línea. ¿Sí? Entonces, los hiperónimos son conceptos generales y los hipónimos son conceptos específicos. Conceptos generales son los hiperónimos, los conceptos específicos. Estos conceptos específicos
deben estar contenidos en el concepto general. Pues aquí los definí nuevamente, los hiperónimos son conceptos generales, los hipónimos son conceptos específicos. Aquí tenemos un ejemplo de ello. Un hiperónimo, los signos zodiacales. Los hipónimos que están al interior de este hiperónimo son Aries, Tauro, Géminis, Acuario, Capricornio, Piscis, bueno, todos los signos zodiacales. ¿Correcto? Otro ejemplo, para que nos quede más claro, de hiperónimo, meses. ¿Qué hipónimos conocemos dentro de ese hiperónimo que son los meses del año? Meses del año. ¿Sí? Entonces tenemos enero, febrero, marzo, abril y los demás. Estos son hipónimos de este hiperónimo. De ese hiperónimo. Así llegamos entonces al final de este contenido de los campos semánticos. Espero que les haya quedado muy claro. Eh, Dejamos entonces aquí el insumo de esta clase, la cual la vamos a estar viendo también en nuestros diferentes medios. Les voy a recordar todos los medios posibles que nos vamos a estar encontrando de manera constante. Tenemos la página de Facebook de Leamos el Mundo, que se las voy a estar compartiendo también. Ahí podemos encontrar diferentes insumos. Están los correos electrónicos. Tengo 3 correos electrónicos por los cuales me van a poder estar contactando. Tengo este, que es en donde estamos montando todos los trabajos de Google Classroom, que es trabajos colaborativos es @gmail.com. Tengo el correo personal darwinbalmore@gmail.com y también tengo el correo institucional que es este, darwin.franco@iemmazarello.edu.co. Chicas, no siendo más, nos estaremos entonces comunicando por todos estos medios. Muchísimas gracias. Espero que les haya quedado muy claro todos estos elementos lingüísticos que estuvimos compartiendo el día de hoy. Hasta un próximo encuentro.